Muy buenos días, amables oyentes de Radio Renacer España y todos aquellos que nos siguen a través de nuestro canal de YouTube. Sean todos bienvenidos una vez más a este tiempo. Buenos días, Señor. Un espacio que apartamos cada mañana para meditar en la palabra del Señor y recibir sus mandamientos, sus promesas, sus enseñanzas, ese alimento espiritual que necesitamos para que nuestras vidas estén edificadas y nosotros podamos vivir ese plan perfecto para el cual el Señor nos ha dado la vida y nos ha llamado en este tiempo. Quiero recordarle que usted puede compartir este link para que otras personas se conecten también a la emisora. Y los que lo están siguiendo a través del canal de YouTube, pues también pueden compartirlo con otras personas en sus redes sociales. Recuerde que hay que aprovechar estas tecnologías que llegan a lugares y personas que usted y yo no conocemos, pero que el Señor sí sabe que están con la necesidad y el anhelo de escuchar esta palabra. Así que esa es la invitación que les hago en este tiempo. Y bueno, vamos a comenzar la meditación del día de hoy. Ante todo, dándole gracias al Señor por un nuevo día, por una nueva oportunidad de poder recibir su palabra, con la intención en nuestro corazón de escucharla, recibirla, como dice el apóstol Pablo, con mansedumbre, guardarla en nuestro corazón y luego comenzar en ese caminar de ponerlo por obra. Así que pedimos la dirección y la guía del Espíritu Santo en este tiempo y en el nombre de Jesús comenzamos a estudiar esta palabra. Vamos a meditar hoy en el capítulo 32 del libro del profeta Isaías, que es el estudio que estamos llevando a cabo en este tiempo. Y vamos hoy al capítulo 32. Aquí se nos está hablando del reino mesiánico, de aquel tiempo en que se ha establecido el reino de Yeshua en medio de los hombres. Pero recordemos que cada vez que nosotros estudiamos la Biblia, debemos entender en primer lugar lo que está escrito tal cual. Eso se llama el nivel Peshat de revelación, lo que es literal, lo que es histórico, lo que está ahí plasmado, pero cada una de estas palabras también debemos verla como una enseñanza personal y traída a cada uno de nosotros con una aplicación de acuerdo a nuestra necesidad. Por lo tanto, en este capítulo 32 hay promesas, hay amonestaciones, eh, pero siempre exaltando la figura, el nombre y la grandeza de nuestro Rey y Libertador, que es nuestro amado Yeshua, nuestro Mesías Salvador. Y dice la palabra del Señor: he aquí que para justicia reinará un rey, y príncipes presidirán en juicio. Y será aquel varón como escondedero contra el viento, y como refugio contra el turbión, como arroyos de aguas en tierra de sequedad, como sombra de gran peñasco en tierra calurosa. No se ofuscarán entonces los ojos de los que ven, y los oídos de los oyentes oirán atentos. Y el corazón de los necios entenderá para saber, y la lengua de los tartamudos hablará rápida y claramente. Vamos a parar un momentico aquí. Y vemos cómo nos empieza a dar esas características, esas detalles de cómo va a ser cuando ese reino mesiánico sea establecido. Y esto lo traemos a nuestra vida, de las cosas que el Señor viene a hacer cuando nosotros le reconocemos como nuestro Señor, como nuestro dueño, y le consagramos nuestras vidas al Señor. Lo primero que dice es que ese varón será para nosotros como escondedero contra el viento y como refugio contra el turbión. El turbión es un viento tan fuerte que podríamos hablar como de huracanes, ¿no? Algo que sobrepasa la normalidad. A ver, nosotros aquí en España, en el invierno, y tenemos unos días de unos vientos horrorosos.
Este año en el mes de enero hubo unos días que no se podía salir a la calle porque daba miedo la fuerza del viento. ¿Qué hacemos cuando nos enfrentamos a eso? Pues uno busca dónde esconderse. Primero porque si es muy delgadito o bajito de peso, el viento, créanme, que lo empuja a uno y lo lleva de lado a lado. Y el riesgo que tenemos que caigan cosas, que se caigan macetas, que se caigan letreros. Hemos visto que se caen árboles, se caen ramas de los árboles altos. eh, es muy propenso para accidentes. Y entonces, ¿qué hace uno en esos días de tanto viento? Pues buscar un escondite, ¿no? Y cuando son ya el turbión, los huracanes y esos tornados que los vemos mucho en los Estados Unidos, pues incluso se hacen refugios en los sótanos de las casas y porque son vientos destructores. Pues el Señor es para nosotros nuestro escondedero y nuestro refugio. Y esos vientos los podemos comparar con las adversidades, con las situaciones que para nosotros representan un peligro en nuestra vida. Él es nuestro escondedero y refugio. Dice además, ahí mismo en el versículo 2, como arroyos de aguas en tierra de sequedad, como sombra de gran peñasco en tierra calurosa. Eh, las aguas que brotan en medio de la sequedad. Hay un video muy bonito del desierto en Israel, como en un momento, en un instante, cuando llega la primavera, que comienza a llover en las cimas, de pronto ese desierto aparece un río de la nada y ese desierto se convierte en un río con un caudal tremendo. Sabemos que el desierto es la ausencia de agua, la ausencia de humedad. Pero dice aquí la Biblia que el Señor es para nosotros como arroyos de aguas en medio de esas sequedades, en medio de esos desiertos. Pero también cuando estamos expuestos a las altas temperaturas, a ese sol que quema, Él es como sombra de gran peñasco en tierra calurosa. O sea, cualquiera que sea la situación que se presente en nuestras vidas, si Jesús es el Señor, es el centro de nuestros afectos, de nuestro corazón, de nuestra adoración, si Él es el Señor, si a Él es a quien nosotros buscamos, obedecemos y seguimos, pues Él será nuestra protección. Él será el agua en medio de la sequía, en medio del desierto. Y Él será nuestra protección en todo momento. Sigue diciendo en el versículo 3, no se ofuscarán entonces los ojos de los que ven y los oídos de los oyentes oirán atentos. O sea, comienza a llegar a nuestras vidas la iluminación del Señor. Comenzamos a comprender su palabra. Se nos abren los ojos, se nos activa el oído. Aprendemos a escuchar y a reconocer su voz. Ya no andamos como a tientas, como ciegos, como sordos, sino que cuando usted y yo decidimos caminar con el Señor en serio, con una vida consagrada, con un estudio diario de las Escrituras, con una vida de oración, con una vida que de verdad se deleita en la verdad y en la palabra del Señor, nuestros ojos son abiertos y nuestros oídos comienzan a entender. Aún estamos dispuestos a escuchar atentamente la voz del Señor. Y sigue diciendo en el versículo 4, y el corazón de los necios entenderá para saber. Cuando estudiamos el libro de Proverbios, hablamos muchísimo de las características de los necios y pareciera como que los necios no tienen remedio, no hay arreglo para ellos. La única medicina para cambiar y transformar el corazón de un necio es Jesucristo como Rey y Señor entronado en nuestros corazones. El corazón de los necios entenderá para saber y la lengua de los tartamudos hablará rápida y claramente. Vamos a tener esa fluidez que solamente el Espíritu de Dios nos puede dar para hablar de la verdad, para hablar de su palabra, para enseñar de su amor, para manifestar a otros la verdad que nosotros hemos recibido. Sigue diciendo en el versículo 5, el ruin nunca más será llamado generoso,
ni el tramposo será llamado espléndido. Recuerden que hay una palabra para estos últimos tiempos donde se nos enseña que a lo bueno llamarán malo y a lo malo llamarán bueno. Una tergiversación total de los principios, de la verdad, del el sentido de las cosas. Pero aquí nos está diciendo la palabra de Dios que cuando el reino de Jesús, cuando el reino de Dios se ha establecido en nosotros, entonces se nos va a quitar el velo y vamos a llamar a las cosas por su nombre. Va a quedar al descubierto aquel que es ruin y aquel que es tramposo, que nosotros pensábamos que eran personas tan amables, tan queridas, tan rectas, incluyéndonos nosotros mismos. Simplemente todo va a quedar al descubierto y se nos van a quitar esos velos que durante tiempo por el pecado nos tuvieron nublado el entendimiento. Y dice el versículo 6, porque el ruin hablará ruindades y su corazón fabricará iniquidad para cometer impiedad y para hablar escarnio contra Jehová, dejando vacía el alma hambrienta y quitando la bebida al sediento. El día que se establezca el reino del Señor, el impío, dice la palabra, seguirá siendo un impío. Eso quiere decir que ellos no se van a arrepentir, habrá gente que no se arrepienta, sino que por el contrario se levantarán para hablar escarnio en contra del Señor. Y de esto nos habla el libro de Apocalipsis en el capítulo 22 de los versículos 8 al 11. Y miremos lo que dice esta palabra. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Mire qué palabra más fuerte. Y es que algo que debemos tener claro es que para una persona que ha decidido no creer lo que está escrito, aunque vean milagros, no van a creer porque tienen la dureza de su corazón. Y recuerde que la gente no cree porque no pueda. La gente no cree porque no quiere creer, porque decide en su corazón no creer. Y está escrito en la palabra. Hay personas por las que a nosotros nuestro corazón se nos duele muchísimo porque queremos que se arrepientan, que vengan al Señor, que cambien sus vidas y les predicamos y les hablamos y oramos por ellos, pero ellos en su corazón no quieren. ¿Qué podemos hacer? ¿Ah? Y es una pregunta que a mí me hace mucha gente. Socorro, ¿qué hago? Por mi hijo, por mi hermano, por mis padres, por este amigo, por esta persona tan cercana que ya no sé cómo hablarle. Yo siempre les digo, la Biblia nos dice que oremos, que demos testimonio de vida, pero que cada uno guarde su corazón, porque habrán personas que ya decidieron no creer, no obedecer, no escuchar, y esa voluntad de sus corazones, muy difícil moverla. Y a veces vemos que les llegan cosas y les llegan y les pasan y el corazón sigue endurecido como el de Faraón. Y uno se pregunta, ¿qué más está esperando que le pase para arrepentirse y venir al Señor? Algunos en el momento más extremo doblegan su orgullo y se humillan y se rinden, pero hay otros que hasta el sepulcro, parados en su necedad y totalmente envanecidos en la dureza de su corazón. Para nosotros es doloroso cuando son personas a las que amamos. Para nosotros es doloroso ver las multitudes cómo se amontonan, alejadas totalmente de toda verdad. Esto nos debe llevar a nosotros a amarles como les ama el Señor, con gran misericordia y
nosotros seguir adelante, porque la salvación, recuerde, y la vida con el Señor es algo personal. Esto no se vive en masa ni en grupo, es personal. Sigue diciendo el versículo 7, las armas del tramposo son malas, trama intrigas inicuas para enredar a los simples, con palabras mentirosas y para hablar en juicio contra el pobre. Pero el generoso pensará generosidades y por generosidades será exaltado. Vamos a encontrar siempre este tipo de personas a nuestro alrededor. Y a lo mejor en algún tiempo lo fuimos nosotros. El tramposo dice aquí que trama intrigas para enredar a la gente simple, a los que no saben, a los que no conocen, ¿cierto? Son falsos testigos en los juicios contra la gente menos favorecida, contra los pobres. Vemos muchos abusos a nuestro alrededor. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Si usted es generoso, piense siempre en generosidades y haga esos actos de generosidad, porque será siempre nuestro actuar lo que nos identifique en medio de la gente. El evangelio no son palabras, el evangelio es ejemplo de vida. Eso es el evangelio y es lo que nosotros debemos mirar. Entonces pongamos eso en nuestro corazón, la generosidad que viene del mismo Dios, porque es parte de su esencia, de lo que Él es, y se manifestará a través de nuestras vidas. Y aquí hay un mensaje a partir del versículo 9 muy fuerte, donde le habla a las mujeres. Nos habla a las mujeres y dice: mujeres indolentes, levantaos, oíd mi voz, hijas confiadas, escuchad mi razón. De aquí a algo más de un año tendréis espanto, oh confiadas, porque la vendimia faltará y la cosecha no vendrá. Temblad, oh indolentes, turbaos, oh confiadas, despojaos, desnudaos, ceñid los lomos con cilicio. Golpeándose el pecho lamentarán por los campos deleitosos, por la vid fértil. Sobre la tierra de mi pueblo subirán espinos y cardos, y aún sobre todas las casas en que hay alegría, en la ciudad de alegría, porque los palacios quedarán desiertos, la multitud de la ciudad cesará, las torres y fortalezas se volverán cuevas para siempre, donde descansen asnos monteses y ganados hagan majada, hasta que sobre nosotros sea derramado el espíritu de lo alto y el desierto se convierta en campo fértil y el campo fértil sea estimado por bosque. Mire qué palabra tan fuerte nos habla el Señor a las mujeres. Comienza llamando indolentes, que es una persona indolente. Por una parte significa flojera, pereza, holgazanería, ¿cierto? Pero también esa indolencia nos habla de la falta de sensibilidad, de no conmoverse ante el dolor propio o el dolor de otra persona. Nos habla de indiferencia, de estar desocupados, mejor dicho, en una actitud, como dicen aquí en España, de ser muy pasotas, de que nada me importa en la vida. ¿Y por qué le dice esto a las mujeres? Levantaos, oíd mi voz, hijas confiadas, y escuchad mi razón. Porque mire, las mujeres tenemos un papel muy decisivo en el desarrollo de la familia, en el desempeño efectivo de una sociedad. Nosotras, el Señor nos puso al lado de los varones para estorbarles. Eso se los enseñé alguna vez, mirando frase a frase cómo fue creada la mujer, libro de Génesis capítulo 1, capítulo 2, y es ponernos el uno enfrente al otro. Y nuestro trabajo es estar allí y permanecer independiente de. ¿Por qué? Porque las mujeres tenemos el poder de la influencia, mis amadas. En el libro de Proverbios se nos enseña que la mujer sabia edifica la casa, pero la necia con sus manos la destruye.
En el libro de Proverbios aprendimos que las mujeres tenemos el poder de seducir a un varón y llevarlo hasta convertirlo en una migaja de pan. Recuerdan que eso lo estudiamos en Proverbios. Nosotras las mujeres tenemos la capacidad de influenciar, más que estar en el poder, influenciar. Cuando usted y yo miramos Proverbios capítulo 31, se muestra una mujer que trabaja aquí por detrás, que hace un trabajo arduo, organizado, disciplinado, enfocado, y su esposo es conocido entre los ancianos. Y ese trabajo de esa mujer virtuosa se ha hablado de él en el argot popular como que detrás de un gran hombre siempre hay una gran mujer. Y por eso el Señor aquí nos habla a las mujeres. Mujeres, ocúpense, dice el versículo 11. Temblad, oh indolentes, turbaos, oh confiadas, despojados, desnudados, ceñid los lomos con cilicio. Cuando nosotras bajamos la guardia, cuando nosotras nos tiramos a la frescura y soltamos, todo comienza a desordenarse. Nosotras las mujeres somos estímulo y freno. Nosotras estamos para alentar, para animar. Estamos para ir adelante. Mire, es tan sencillo y lo vemos en nuestro diario vivir. Las mujeres somos más inclinadas a los ejercicios espirituales que los hombres. Las mujeres llegamos a apasionarnos más por la vida cristiana, por la palabra, por la adoración, por la intercesión, que los hombres. Y pasan muchos hogares que el esposo no quiere venir a la iglesia, pero viene por acompañar a la esposa. Mire, nosotros hemos tenido esos casos en el ministerio y luego esos varones cuentan el testimonio, ¿no? Yo venía aquí era por acompañarla a ella, por no dejarla sola, por yo no quedarme solo en la casa. Pero llegó un momento que Dios tocó mi vida y yo ahora estoy aquí por lo que Dios es para mí. Pero durante mucho tiempo yo venía aquí por mi esposa, por mi mujer. Los hijos. Yo soy fruto de una madre que nunca descansó, que semana tras semana estaba allí en la iglesia por la mañana y cuando no había para el pasaje nos íbamos a pie y era un trabajo arduo. Yo soy fruto de una madre que nunca descansó, que nunca bajó la guardia. Mujeres, por favor, abran los ojos. Nosotras tenemos una gran responsabilidad con nuestras familias. Nosotras estamos aquí para animar a nuestros maridos, para darles ejemplo. Usted se queda sentada en la casa y su marido no mueve un dedo para salir de allá. Usted se queda haciendo ahí bobadas, perdiendo el tiempo, y para su esposo es más fácil perder el tiempo con usted que levantarse y decir, venga, vámonos a la iglesia. Nosotras estamos llamadas muchas veces a tomar la iniciativa, a preparar el tiempo de oración. Venga, esposo, vamos a orar con los niños. Venga, vamos a orar por este muchacho que tiene necesidad. Venga, nos vamos a la reunión, nos vamos a la iglesia, nos vamos al congreso. Sobre todo, vamos a buscar a Dios con todo nuestro corazón. Miremos esta sociedad cómo está. ¿Usted no ha notado que en ese afán por desprestigiar al varón y dañar al varón, se están llevando por los cuernos a las mujeres? Abra sus ojos, trate de que en este señorío de Cristo en su vida usted pueda vivir lo que dice el versículo 3, que sus ojos se abran y sus oídos estén atentos y mire hacia dónde van las mujeres. ¿Cómo están las mujeres de esta sociedad hoy? Perdidas. Hablo en general, ¿no? Aquí estamos un remanente. Pero en ese afán por destruir al varón, en realidad se están llevando por delante a las mujeres. Las mujeres ya no quieren ser madres.
Las mujeres ya identifican la maternidad con esclavitud, con abuso, con no sé qué. Las mujeres quieren andar como ruedas sueltas. Las mujeres están buscando placer y es una decadencia. Estoy metida en un canal de Telegram eh, y la verdad que ayer se me salían las lágrimas de ver las cosas que comparten, de lo que está haciendo esta corriente a nivel mundial, y hay unos países muy afectados y tristemente aquí donde yo vivo esto está tremendo. Y el Señor nos dice hoy: mujeres, no sean indolentes, no sean confiadas, ya es hora de ceñir los lomos, ya es hora de asumir su papel. ¿No ve que el diablo le quiere robar sus hijos? ¿No ve que en ese afán por tener la libertad del patriarcado que tanto se habla, nosotras mismas estamos siendo destruidas en nuestra esencia, en nuestro diseño? Busquemos, en el Señor está el equilibrio, en el Señor está el equilibrio, no hay extremos, ni para machos ni para hembras, hay equilibrio, porque en el Señor hay diseños perfectos. Y usted y yo debemos vivir en el diseño perfecto de Dios. Aquí nos habla de una gran devastación. Dice: mujeres, abran los ojos porque les va a llegar una gran devastación, espinos, cardos, incluso en las casas donde se ve que hay mucha alegría. No se confíen, dice: confiadas. Aquí va a haber desiertos. Dice que la multitud de la ciudad cesará. Esto habla de muertes y devastación. Las torres y las fortalezas se volverán cuevas. Tenemos que empezar a actuar. ¿Y hasta cuándo se va a vivir esa devastación? La respuesta está en el versículo 15. Hasta que sobre nosotros sea derramado el espíritu de lo alto y el desierto se convierta en campo fértil y el campo fértil sea estimado por bosque. ¿En qué lugar tiene usted al Espíritu de Dios en su vida? ¿Qué estamos haciendo con este regalo supremo que hemos recibido? La presencia del mismo Dios eterno habitando en nosotros. Y todo lo que hemos aprendido, que es el Espíritu de Dios para nosotros, su obra en nuestras vidas, todo lo que Él hace. Cuando usted y yo despertemos, ojalá no sea tarde, ojalá no sea demasiado tarde y tengamos que despertar para llorar y lamentarnos. Es mejor despertar ahora para avanzar. Es mejor abrir los ojos y comenzar a vivir ese derramamiento del Espíritu de Dios que nos transforma. Porque cuando eso llegue a nuestras vidas, entonces, dice el versículo 16, habitará el juicio en el desierto. Cuando se habla de juicio, habla del discernimiento, conocimiento, sabiduría. Eso es el juicio, eso es lo que vamos a tener, aunque haya venido el desierto, y eso va a transformarlo todo, porque dice que en el campo fértil morará la justicia. Y dice el 17, y el efecto de la justicia será paz, y la labor de la justicia, reposo y seguridad para siempre. Mire qué bonitas las promesas que nos da el Señor. Mi pueblo habitará en morada de paz, en habitaciones seguras y en recreos de reposo. ¿Se acuerda que vimos al principio dónde está nuestro refugio y nuestra protección? Dice el versículo 19, cuando caiga granizo caerán los montes y la ciudad será del todo abatida, dice la Reina Valera, pero esa palabra en hebreo es ampliada, no abatida, sino ampliada. Entonces el versículo original dice: cuando caiga granizo caerán los montes y la ciudad será del todo ampliada. Va a venir esa restauración. Dichosos vosotros los que sembráis junto a todas las aguas y dejad libres al buey y al asno. Eso significa seguridad para nosotros. Es la promesa del Señor para nosotros hoy. Pero recordemos que esas promesas
siempre van ligadas al cumplimiento de los mandamientos. Que usted y yo entronemos al Señor en nuestros corazones. Caminemos en su verdad, tengamos el oído atento a su voz. Y eso traerá como consecuencia un despertar en nuestras vidas, un caminar en el Espíritu, una vida transformada, una vida que se puede ejercitar en discernimiento, en sabiduría, en inteligencia, donde nosotras, y hoy que nos habla tan fuerte a las mujeres, vamos a animar, vamos a impulsar, vamos a dar ejemplo. Cuando usted y yo bajamos la guardia, todo se viene abajo. Cuando usted y yo permanecemos aún en medio de las dificultades, vemos la gloria de Dios y vemos el florecer de nuestras vidas, de nuestras familias, de nuestros ministerios, y comenzamos a afectar la vida de la gente que está a nuestro alrededor de una manera espiritual y sana para conversión. Tomemos esta palabra, mis amados. Traigámosla hoy a nuestro corazón, compartámosla con otros y acompáñenme a orar para que el Señor sea el que selle su palabra en nuestras vidas por la presencia de su Espíritu. Padre, te damos gracias por hablar a nuestro corazón en esta mañana. Gracias te damos por haber enviado a Jesús a morir por nosotros. Gracias por esa sangre derramada en la cruz, por ese acto de amor, por ese acto de misericordia por el que nosotros hoy tenemos perdón, por el que nosotros hoy somos liberados de la esclavitud, del pecado y de la muerte, y somos pasados a un reino de vida. Padre, nosotros volvemos nuestro corazón a ti en este día, volvemos nuestro corazón a ti. Te reconocemos, Señor Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Esta semana que se celebra en el mundo cristiano, la Semana Santa, y a partir de mañana en el pueblo hebreo se conmemora la fiesta de la Pascua. Nosotros hoy te alabamos. Tú eres el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Tú eres nuestro Redentor, nuestro Salvador. Tú eres el único, Señor, que puede transformar nuestras vidas. Tú eres el único que da vida en abundancia. Solo tú eres palabras de vida eterna para nosotros, Señor. Solo tú eres refugio cuando los vientos son recios. Solo tú eres escondedero, Señor, cuando vienen las fuertes tormentas. Tú eres el que nos protege en medio de los días calurosos en el desierto. Y tú eres el agua de vida que se derrama en nuestros corazones como manantiales, Señor, quitando toda resequedad y toda aridez. Hoy oramos, Señor Jesús, que nuestros ojos sean abiertos, que nuestros oídos sean destapados para escuchar tu voz, que nuestros corazones y nuestras conciencias se despierten, Señor, para hacer lo que corresponde. Señor, te pedimos perdón por acomodarnos, Señor. Te pedimos perdón por descuidar nuestra comunión contigo, por descuidar tu palabra, por descuidar nuestros ejercicios espirituales. Te pedimos perdón, Señor, porque sin darnos cuenta nos volvemos confiados, Señor, en medio de una sociedad que está pervertida, una sociedad donde el enemigo ha alcanzado a tantos y ha hecho tanto daño en los corazones, Señor. Te pedimos que a nosotros nos despierte, Señor, que despierte nuestras conciencias y que nos ayudes, Padre de los cielos, a obedecer tu palabra, para que venga ese despertar del Espíritu Santo en nuestras vidas y seamos mujeres, pero también varones, llenos de discernimiento, de sabiduría, de inteligencia, fortalecidos en tu palabra, Señor, para ver florecer nuestras vidas, las vidas de nuestros hijos, nuestras familias, el ministerio donde tú nos has puesto, Señor, hablando siempre verdad, tu palabra en medio de nosotros, Señor, sabiendo que podemos vivir confiados cuando tu reino sea establecido en nuestros corazones. Ayúdanos a tener misericordia, Señor, de aquellos que andan perdidos. Padre, que nuestras oraciones siempre estén delante de ti, porque no sabemos en qué momento,
se puedan bajar y doblegar de su orgullo, de su arrogancia, y caigan rendidos delante de tu gloria. Esa es nuestra oración, Señor, por nuestros familiares, por los más cercanos y por los que no conocemos, que caminan sobre esta tierra, Señor, lejos de toda verdad. Llámalos al arrepentimiento, Señor. Despierta el espíritu de esas personas para que acudan a tu llamado, Señor, y sus almas no sean destrozadas por el pecado y la maldad. Gracias te damos, Señor, por todo lo que estás haciendo en nuestras vidas, por tus promesas de amor, por tu gran misericordia, por habernos encontrado, Señor, y habernos alcanzado con tu amor. Te damos gracias y a ti nos encomendamos, Señor, en este día, en el nombre glorioso de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén.